Ya estoy grabando, ¿verdad? Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a ver las observaciones hechas por el revisor 3 al grupo 6. Luego vemos las observaciones hechas al grupo 1. Y en el intermedio de los dos o al final vemos algunos elementos de las normas APA. ¿Sí? Las observaciones estuvieron muy dirigidas a las referencias y citas, pero luego él, en algunos casos, sobre todo en el grupo 1, se centró más en otro tipo de observaciones. ¿Sí? Ok, bueno. Un elemento acá importante, estos son cosas a veces muy generales, estas son cosas a ir arreglando con el tiempo, pero él ya las observaciones las comenzó a dar. Por ejemplo, acá la enumeración es en números romanos. O sea, hay páginas que no se enumeran, ¿verdad? Como las primeras, ¿verdad? Y la primera parte, hasta el primer capítulo, va enumerado en números romanos. Por ejemplo, el índice, todo esto enumerado en números romanos, no en números arábigos. Y luego la enumeración arábiga comienza en el capítulo 1. ¿Sí? Eso es algo, son cosas algunas muy sencillas. Si hay dudas, me van interrumpiendo. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Acá, vamos a ver. Yo conversé con él, anoté en papel y luego la fui colocando acá para que quedara un poco más clara. Algunas veces hay que ir mejorando aquí lo que fui escribiendo. Acá les comentaba consistencia en interlineado y los tab arriba y abajo, ¿verdad? O sea, él dice de repente acá, ¿verdad? Y acá parece que hubiese un interlineado diferente. Puede ser solo apariencia, pero es cuestión de revisarlo. Y también en los tab. En los tab quiere decir en digamos, el espacio que hay en el primer párrafo. ¿Sí? Aquí algunas veces hay un espacio, ¿verdad? Y aquí en estos casos no lo hay y en otros casos no lo hay. Si vemos más Profe, abajo, ese punto ya lo arreglamos nosotros por si acaso, ok, que nos dimos cuenta. ¿sí? Está bien. Entonces, en este formato, el grupo 1 sobre todo tiene bastante problemas. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, hay y aquí no hay, etcétera. Son cosas de irlas arreglando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, él hizo énfasis en estas cosas. En el caso de, por ejemplo, ustedes hablan acá de problemas, causa y efecto, ¿verdad? Y lo colocan como 1, 2 y 3, ¿no? Ustedes hacen una enumeración allí con letras romanas. Entonces, él algo que me dice es, algunas veces se usa letras romanas, en otros casos se usa, por ejemplo, letras, me dice él, si vemos más abajo. Por ejemplo, acá se usa números de arábigos, en otro caso se usa ABC, en otro, por ejemplo, acá se usa ABC. Entonces, lo que él me dice es Profe, usar uno solo. O sea, eso es, profe, digamos, lo pasamos, en ese caso, igual los pasamos todo en ABC. ok, Yo ahí muy transformé. bien. Muy bien. Entonces, fíjense que las observaciones, está bien que me los vayan comentando, eso es importante, pero esto es para todos los grupos porque son problemas que hay en todos los grupos, ¿sí? Me dan un segundito, ¿sí? Ok, bueno, entonces fíjense que son observaciones generales, de todas maneras, es bueno que todos tomen las observaciones y si ustedes las arreglaron, pues está muy bien, ¿ok? Yo solamente pues voy a ir comentando porque podría mandar el archivo así, pero quiero conversarlas con todos porque son observaciones que son importantes para todos. Él me decía también, hay cosas que yo le argumentaba a él. Por ejemplo, él me decía, ¿por qué acá no se coloca, por ejemplo, 1.11 problema, 1.12 causas y 1.13 efectos? Eso para mí es una cuestión de gustos y nunca vamos a quedar conformes con todos los revisores. Y, por ejemplo, si aquí tenemos 1.11 problema, tenemos solamente 2 líneas. ¿Cómo se justifica un punto para algo de 2 líneas? ¿Me entienden? ¿Sí?
Entonces eso, sin embargo, si ustedes lo quieren cambiar, así como él dice, a 1.11, 1.22, 1.13. Son cuestiones allí de gustos que pueden complejizar mucho un trabajo de proyecto, ¿verdad? Si uno se pone a ver todos esos detalles. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí. Entonces, si quedamos con este tipo de detalles, si quedamos bien con un revisor, podríamos quedar mal con el otro. Entonces, pero bueno. Hay un dicho en algunos lugares que dice que cada cabeza es un mundo algunas veces, pero la idea acá es tratar de satisfacer las diferentes opiniones en lo mejor que se pueda. Ok, si vamos más abajo, ¿verdad? Si seguimos mirando acá, algunas veces cuando ustedes coloquen, por ejemplo, INE, ¿verdad? Que están las iniciales, es bueno que se coloque en mayúscula, digamos, iniciando con mayúscula, de qué se quiere hablar. Por ejemplo, si es INE, Instituto Nacional de Estadística, entonces colocar acá Instituto con la I mayúscula, Nacional con la N en mayúscula, Estadísticas con la E en mayúscula, de manera que quede, digamos, el uso claro de ahí en adelante y también el de dónde viene. Lo mismo si se habla de Mineduc, la primera vez que se use, decir Ministerio de Educación Nacional o algo así como se llame exactamente y luego entre paréntesis la palabra Mineduc, ¿verdad? Esas son algunas de las observaciones que hay por allí, adicionales, ¿verdad? Ok. Acá, por ejemplo, hubo un salto. Esto siempre puede ocurrir en el momento de, mm, de pasarlo a PDF. Entonces hay que estar pendiente al final cuando se pasa a PDF si ocurre este salto. A veces no está en Word, pero se genera en el PDF. Entonces hay que modificarlo, ¿sí? Ese es otro de los elementos. Les decía acá lo del nombre también, Secretaría de la Región. De nuevo allí decir que es Secretaría de la Región de Coquimbo, o sea, como se llame, colocar el nombre propio, tal cual, me dice él, ¿no? Ok. Hay que verificar también el asunto de si es elaboración propia, si se escribe ahí al lado, adelante, etcétera. Eso es un asunto de verificar nada más. Ok. Luego acá, vamos a ver acá, dice, a cada momento colocar citas a menos que sea algo propio. Sí, entonces fíjense, él dice, cada párrafo y cada subpárrafo debe verse si es propio o no es propio. Y si no es propio, decir de dónde viene, colocar la cita. Claro, uno podría decir, en algún momento, si todo y es un trozo largo, viene de una cierta página, decir, a continuación se presenta un resumen de tales elementos tomados de la página tal. Y de ahí en adelante uno no tiene por qué estar colocando cita a cada momento porque uno ya se sabe de dónde viene. Pero él dice, el problema que él menciona es que algunas veces no se está claro si lo que están colocando es propio o es tomado de alguna cita. Entonces él sospecha que en algunos casos queda como propio porque no se coloca cita, pero es tomado de algún lugar, entonces allí hay que colocar la cita. ¿Sí? Entonces, sobre todo acá en el marco teórico es muy importante hacer eso. En párrafos y subpárrafos. Acá de nuevo, Ministerio de Educación, entonces decir acá, ya si arriba se dijo que se quería decir Ministerio de Educación, que con Mineduc se quería decir Ministerio de Educación, pero colocando M en mayúscula, E en mayúscula, entonces de aquí se podría decir solamente Mineduc. ¿Sí? Otro comentario es, él me dice, nosotros, acá se está colocando la misión y visión de Mineduc en general, pero como se está trabajando con una secretaría, valdría la pena acá ver si la secretaría tiene alguna misión, visión y colocar la misión y visión de la secretaría, que es la específica con la que ustedes están trabajando. ¿Sí? Es algo que él me comenta allí. Acá se tomó una figura, ¿verdad? Esto acá no. Verificar dónde se va a colocar fuente. Él dice que acá es importante
indicar más claramente cuál es la fuente, porque se dice Mineduc, pero ajá, ¿cuál es el actor? O sea, se dice Mineduc CL, pero eso es como una dirección web. Entonces, tal vez decir Mineduc de la página tal, hacerlo como más explícito. Profe, una consulta, entonces no tendría que ponerse www.mineduc, sino que, eh, por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo que tendría que ponerse de fuente? En el caso Ustedes podrían mío también, decir, porque Mineduc en mayúscula como tal, coma, tomado de la página tal, y coloca ese 3W y demás, pero antes dicen el actor, que es el actor que creó la página. ¿Sí? mm, ya. En algunos casos él me dice, pero esto que está acá tendrían que mostrar un permiso, ¿verdad? Entonces yo le digo, pero se trata de una institución pública, o sea, esa es una discusión que yo tuve un poquito con él, una conversación, porque yo entiendo que a nivel mundial, yo no sé si en Chile es diferente, lo que es una institución pública, un ministerio, pues lo que él hace, lo que coloca en sus páginas, se supone que es público. Y si es público es porque toda la nación es dueña de eso. Entonces ustedes pueden tomar eso de allí. Lo que sí tienen que hacer es citarlo, decir viene de tal sitio. Pero pedir permiso al ministerio para colocar esto, además, si ustedes están haciendo el trabajo con ellos, no creo que haga falta. ¿Sí? Ahora, puede ser que en algunos casos sí, ustedes están trabajando con una empresa, entonces se solicitó permiso a la organización de alguna manera colocarlo allí, si ven que es necesario. Son muchos niveles de detalle, ¿no? Ok, acá quería conversar con ustedes un poco porque él me dice que acá donde dice escuelas municipales, que acá debería de colocarse instituciones educativas. Vamos a ver la lógica. Si yo les digo a ustedes, grupo 6, coloquen acá instituciones educativas, ¿a ustedes les parece bien o no? Profe, lo que pasa es que ahí nosotros, por ejemplo, lo hicimos para poder como diferenciarla entre los colegios municipales, entre los subvencionados y los particulares pagados. Entonces, por eso lo hicimos así. Exacto, porque instituciones educativas en general es la que ustedes mencionan acá arriba, ¿verdad? Establecimientos educacionales. Claro, como que Acá es donde engloba hablan. todo. Sí. Exacto. Entonces, tal vez lo mejor sería que acá donde dicen establecimientos educacionales, pueden decir establecimientos, pero también usar la palabra instituciones, porque más abajo ustedes usan la palabra institución. Sí, entonces, para que le quede claro Mm. a él que se están refiriendo es a esto, no a esto que está acá. Porque como usted me dice, eso fue lo que yo también entendí. Ustedes hablan acá de escuelas públicas, particulares, digamos, privadas independientes y otras que son privadas dependientes, que son estas que están, otras que están más abajo, ¿no? Por allí. Estas que están acá. Sí. Ahora, luego, ustedes hablan de instituciones, usan la palabra. Vamos a ver, acá decía, ustedes usan la palabra instituciones, por acá más abajo, dicen dichas instituciones. Entonces, tal vez vale la pena usar la palabra instituciones arriba cuando se habla de todas para que a él le quede claro, pues, que acá se refiere a la de arriba, a la general. Y tal vez, no sé, O enumerar quizás, entonces, ¿cómo? o quizás cambiarlo por dichos establecimientos también podría ser, ¿o no? También, pero la palabra instituciones es como más propia en ese caso. Ya. Ahora, lo que también podrían hacer acá es hacer una enumeración para que a él le quede claro, colocar aquí, si ustedes están usando ABC, entonces decir ABC de nuevo. Sí, para que le quede más explícito a él cuando está leyendo que se refiere a esos tres tipos. Por acá, él me decía que era mejor que había que conectar, porque acá hay como un rompimiento de la secuencia, ¿no?
Dice, dichas instituciones abarcan diferentes niveles, entonces como que hacer una conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo. A mí no me parece que esté muy desconectado, pero bueno, se puede agregar algo. Decir, por ejemplo, debemos hacer notar que dichas instituciones abarcan, debemos hacer notar que dichas instituciones abarcan tales niveles y bueno, hasta acá, hasta el sistema educativo chileno, como usted lo dice, ¿no? Que es esto que está acá. Incluyendo la siguiente, educación parvularia, general, etcétera. Y de repente, si es necesario enumerar, pero con A, B, C, como lo están haciendo, de nuevo, para que a él le quede eso más claro. ¿Sí? Poner atención en, por ejemplo, ustedes acá dicen sistema educacional chileno. Ustedes colocan aquí en mayúscula sistema educacional, pero si colocan en mayúscula sistema educacional como un nombre propio, tendría que estar quizás, no sé si realmente decir sistema educacional no creo que tenga que, o sea, en la palabra sistema o la frase sistema educacional no creo que tenga que estar ninguna en mayúscula, ¿no? Porque entonces suena como raro, porque se usa mayúscula cuando es nombre propio, ¿sí? Si seguimos bajando, ok, acá él me dice que tiene la duda acerca de si esto es elaboración propia, que hay que verificar si eso realmente es elaboración propia o no, o fue tomado de algún lugar, y si fue tomado de algún lugar, pues citar a ese lugar. No sé qué piensan ustedes. Si fue tomado, no hay problema. Ustedes dicen, viene de tal parte, de un documento de la organización, o bueno. ¿Sí? No sé qué recuerdan acerca de esta figura, si realmente es elaboración propia. Es que, profe, ese me acuerdo que estaba, pero no tan, por ejemplo, donde dice 3 meses, 2 años, todo eso fue como lo elaboré yo, porque solamente me salía el sistema educacional y los niveles. Ok, entonces usted puede decir elaboración propia en base a documento tomado de. Entonces ya se sabe, si ese documento tiene un nombre, le pone un nombre. A partir del documento con nombre tal, tomado de la organización tal o algo así. Sí, de manera que vean que viene de allá, pero una parte, pero otra parte es elaboración propia. Ya. Pueden decir desarrollado, elaborado a partir de. Acá, por ejemplo, pues está bien la observación que ellos hacen. Acá hay que colocar la cita, pues. Digamos, en vez de colocar, no sé cómo es la cita de este caso, ¿verdad? Porque es algo sin fecha, pero él dice que debe colocarse mejor citado porque no está claro. Y, por ejemplo, si quien lo hizo fue el actor tal, o bueno, el título abajo, el actor tal, como estamos diciendo aquí, según debería colocarse el nombre afuera. Es decir, vamos a suponer, por ahí hay una que creo que se dice Porter. Vamos a suponer que esto fuese Porter Profe, 2000. Ajá, dígame. lo que pasa es que eso es según la página web. Ajá. Eso parece textual, lo que desde el sistema de admisión escolar es una plataforma, todo eso, lo que sale en comillas está sacado de la página web del sistema de donde se postula el sistema de admisión escolar. Claro, pero entonces ustedes digan, según la página web o el sitio web del sistema de postulación escolar, o como se llame, como usted lo está diciendo, ¿verdad? Entre paréntesis usted puede colocar ubicada en, ¿sí? Entonces coloca la cita, o VAC, ¿sí? Entonces introduce la cita. Puede decir tal aspecto o tal elemento o el sistema de postulación se describe como, pero allí queda más explícito de quién, dónde es que está. Porque si lo coloca así, sí queda como muy ambiguo en el sentido de que dice según, ajá, pero según a un nombre o es que queda como muy, no queda claro. Pero si usted lo dice como lo Ya, explicó, queda mucho mejor. ya. ¿Sí? Ahora, si usted coloca
cuando usted cita la página web, ¿cómo la citó? Allí en la cita quedó como la parte inicial donde va el autor postulación al sistema de acción escolar o quedó otra cosa. Porque acá, Abajo en la bibliografía, acá, exacto, en la bibliografía esto quedó esta parte como si fuera el autor o qué quedó. voy a revisarlo. Si quiere bajamos acá, vamos a verlo. Acá estamos en la página 12, bajemos entonces. Postulación. Aquí está. Ahí está. Ustedes verificaron que esta cita está correcta, ¿verdad? O sea, nosotros lo hicimos según el formato APA. Según el formato APA. Entonces, 6. tendrían que colocar acá tal cual y colocar SF, o sea, como lo tienen. Entonces, lo que haría falta sería lo que estamos comentando, que es decir, según la página o el sitio web de tal institución, se define tal cosa como, ¿ok? Y luego o antes ustedes dicen, véase, entonces entre paréntesis, la cita, ¿sí? O entre paréntesis, véase y colocan la cita, ¿sí? Ya. Para hacerlo un poco más claro. Ok. Ahora, acá dice, dicha plataforma contiene la información de todos los establecimientos que son regulados por este nuevo sistema de admisión. Ajá, entonces usted dice acá por el nuevo sistema de admisión, pero ¿cuál? Acá dice dicha plataforma. ¿Cuál plataforma? Me imagino que se está refiriendo al sitio web, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted dice acá sitio web, ¿verdad? Aquí diría dicho sitio web contiene. Entonces ya queda claro que usted se está refiriendo usando la palabra sitio web o algo así, ya está claro. Pero más arriba hablamos, profe, pero más arriba se habla de la plataforma. Cuando dice sistema de admisión escolar. En la cita. Dice, el sistema de admisión escolar es una plataforma y ponemos el sitio web donde se podrá postular y todo eso. Y después dicha Claro, pero plataforma aquí de contiene. nuevo no está la plataforma o dice aquí está, es una plataforma, claro, usted está dentro de la cita. Pero entonces la plataforma no la menciona usted, sino que la menciona la cita. Entonces tendría que decirlo, la plataforma mencionada en la cita contiene la información, entonces allí le quedaría a él más claro. Porque normalmente como que se busca acá en lo que usted dice, más que en la cita, cuando usted dice dicha o tal, más que en el concepto que está allí adentro, o digamos en las palabras que están allí dentro de la cita. ¿Sí me entiende? Ya. Sí. También usted puede referirse a la plataforma también afuera o adelante. Recuerden que yo les decía que cuando uno coloca una cita es bueno comentarla. Usted podría decir acá punto y seguido, la plataforma mencionada acá, tal cosa. Entonces abajo diría dicha plataforma, entonces quedaría mucho más explícito. A veces es cuestión de uno no colocarlo bien explícito y a veces es también cuestión de que el lector lea con atención. Pero, bueno, ahí juegan las dos cosas. Ok, acá digamos, es colocar qué significa. Si no fue colocado arriba, SIMSE, colocar el significado. Sistema o algo así que quede explícito. Ajá, esto es lo mismo de arriba, que a veces se coloca numeración y entonces ya usted me dice que lo están corrigiendo, ¿verdad? Sí, estamos ya en el formato que está en el Drive. Ya lo estamos actualizando, lo estamos corrigiendo. Ok, y aquí el asunto de la sangría que ya se los había comentado abajo, arriba. En relación a los factores, algo que él me dice es que ustedes digan cuáles son las fuentes. Si hubo diferentes fuentes para unos, para otros, si fue la misma fuente. Bueno, en general, ¿cuáles fueron las fuentes? Estar citando a cada momento lo que les comentaba arriba.
No sé, cuando ustedes vieron esta parte de los factores, si se refieren a algo que ustedes miraron, algunas veces uno podría describir esto un poco pensando en alguna metodología, o puede hacerlo porque consiguió algo en la internet, o puede hacerlo porque en el colegio estaba descrito así, no sé de dónde lo tomaron en este caso, o de un trabajo previo de ustedes, tendré que citar ese trabajo previo de ustedes, no sé. ¿Sí? Entonces es lo que él me dice que acá se vayan colocando cada vez las citas y así pues ustedes llenan esto de citas pues como se exige. Pues. Entonces colocan citas para cada cosa, cada cosa, cada cosa. Entonces, bueno. ¿Sí? ¿Está claro, Josefa? Sí, Entonces, él dice, yo sospecho que viene de acá, pero no, yo creo que no viene de allí. Entonces, que ustedes digan de dónde viene. Eso es todo. En relación a los objetivos hay algunos comentarios. Por ejemplo, en relación al objetivo 1, él dice que como que no está muy claro, entonces, porque dicen oferta y demanda, quizás lo que faltó fue decir oferta y demanda de cupos, para que quede más claro. Luego él me dice, ustedes usan la palabra evaluar el estado actual de oferta y demanda de matrícula. No, pero el primer comentario creo que estaba antes. No hay otro comentario aquí más arriba. Acá debió haber habido un comentario en relación a equilibrar la oferta y la demanda. Él dice que no está suficientemente claro, que debería de quedar, colocarse allí otras palabras para aclararlo. Yo pienso que si uno dice, aparte de equilibrar la oferta y demanda, decir oferta y demanda de cupos. ¿Sí? Ustedes dicen acá niveles de ingreso. O tal vez colocar entre paréntesis cupos. ¿Sí? Él dice que ahí hay que ser como un poco más explícito acerca de qué se trata, ¿no? Acá de nuevo me comentó acerca de, ahí me comentó también de balance, ¿no? En el 1. En vez de colocar equilibrio, colocar balance. Bueno, se puede colocar las dos. Equilibrio, o equilibrar o balancear y hablar de cupos. Evaluar el estado actual de la oferta y demanda. Él dice que 1 y 2 se podrían juntar. Yo le dije que eso lo íbamos a ver al desarrollar la metodología. Ahí vemos si juntamos la parte de evaluar estado actual y evaluar estado deseado. ¿Sí? Pero eso ya quedaría para la parte metodológica, porque la metodología se va a desarrollar en función de esto, entonces ahí se cambiaría. Él dice también para reducirlo, ¿no? Yo creo que no miraron la parte metodológica porque no comentaron nada. En relación a las referencias, en general, están bien. Por ejemplo, el grupo 1, una de las observaciones y que va para los otros grupos es que se debe dejar este espacio. Él dice que se debe dejar este espacio acá que el grupo 6 dejó, ¿verdad? Que creo que son 6 caracteres, ¿no? Digo 5 caracteres, creo. Y luego de ahí en adelante vas a colocarlo hacia acá. Normalmente las normas APA hablan de del margen francés. Entonces, dejar ese espacio allí para que a ellos les parezca esa parte bien. Ahora, este comentario lo coloqué yo. No sé, entiendo que en APA tendría que ir... no, creo que sí está bien, ¿no? Este ya fue un comentario mío. Lo que le comentaba más bien era en relación a los espacios. Por ejemplo, acá después de la coma no hay espacio, después de la coma acá tampoco hay espacio. Algunas cositas así de formateo para que quede mejor distribuido el texto, pues que no quede este pedacito acá amontonado. También veo que hay mucho espacio entre las referencias. Esto es sugerido por profe, APA. Ajá. profe, lo que pasa es que en esa cita, en la primera cita específicamente, nos costó mucho poder, porque se nos corría todo el rato, por tema de cuando lo justificábamos.
Sí, sí. Entonces yo creo que por eso está todo junto. Sí, esas son cosas que muchas veces ocurren. Sí, este espacio no sé por qué quedó tan amplio acá. Ok, creo que esa ahí. Ok, él me dice que. Profe, Ajá, creo que en esa, los espacios, creo que en el manual lo leímos en algún lado, pero yo lo leí de que había que dejar como 2 espacios. ya. Eh, Bueno, bueno, yo lo leí. bueno, si es así, él no comentó nada. Yo lo veo como muy amplio, pero bueno. Ahora, él me dice que acá en Orellana que esto ya está en revista y lo que yo veo es que ustedes lo habían citado acá y está acá, ¿verdad? Es la misma, ¿no? Este es este mismo, ¿verdad? Sí, es la misma, pero es diferente, parece, creo que es diferente em, cita, o Ujú. se tiene que citar solamente una vez. Entonces, lo que él me dice es que se deje el de la revista. Entonces, bueno, si él dice que se deje de la revista, pues sería quitar este y de repente acá entre paréntesis ustedes decir que este trabajo está disponible en esta página web. Así no sea el mismo de la revista. Ya. Ok. Bueno, eso es en general las observaciones a ustedes y que son válidas para la mayoría. Si tienen alguna pregunta, ustedes, en general, cualquiera. Profe, es que nosotros en el Drive actualizamos un poco el tema de la metodología. Queríamos ver si la podía revisar un poquito para ver si íbamos bien para poder continuar. Ok, vamos a ver. El problema es que quiero mostrar también lo de grupo 1 y luego hablar un poco de APA. Pero Vamos, entonces después. Entonces al final. sí, vamos a ver. El grupo 1 están presentes, ya están. Sí, profe. No las veo. Vamos a ver. Voy a moverme acá un poco. Ok, vamos a poner esto acá. Asegurarme que esto es. No, estoy todavía abriendo la del grupo 6. Ahora sí, estoy con el grupo 1. Okay. Vamos a ver entonces algunos comentarios al grupo 1. El grupo 1 tiene sobre todo problemas de formato, en el formateo de los párrafos, los espacios por acá, en unas veces hay espacios, otros no. Me imagino que tuvieron algún problema con Word, no sé. Eso es lo que yo sospecho. Entonces, los comentarios son más que todo en términos del intentado y del formateo, del formato. Acá, no sé si colocaron números romanos en la primera parte, creo que no los pusieron, hay que agregarlos. Y de ahí en adelante, tal cual como ustedes lo hicieron, enumerar, ¿verdad? Página 1. Pero lo previo hay que colocarle números romanos. La portada no va enumerada. A ver, se cuenta, pero no lleva número. Ok, vamos a seguir bajando. Él, como les digo, no hubo mucho tiempo para ver lo del grupo 1, más que todo se centró en el grupo 6. ¿Ve? Acá se ve el salto, ¿verdad? De indentación. Acá en la figura, ¿verdad? No se describe, se habla de la fuente, pero no se describe. Hay que describir la figura, aparte de mencionar la fuente. Lo mismo ocurre con la figura 2. Ok, acá este punto es importante. Algunas veces uno coloca adentro tanto el autor como el año y otras veces uno deja afuera el autor. Si ustedes usan un poco la lógica de cómo uno conversa, ustedes se van a dar cuenta de cuándo va el autor adentro y cuándo va el autor afuera. Por ejemplo, en este caso ustedes dicen en dónde, ustedes se supone, cuando dicen en dónde, es porque se están refiriendo a Porter. Porter la define, ¿verdad? O cuando Porter, o decir algo acá más relacionado con el autor, pero aquí se ve que ustedes están hablando de algo que hace el autor o los autores. Entonces, en ese caso,
los nombres de los autores tienen que estar afuera y dentro del paréntesis solamente va el año, que es una estrategia. Entonces uno podría decir acá, una estrategia es definida por Porter como, en ese caso entonces uno diría, definida por Porter y dentro del paréntesis iría 2001. ¿Sí? En cambio, cuando uno dice algo y la referencia es más indirecta, uno pudiese decir dentro, véase a, entonces en ese caso, tanto el autor como el año van dentro. Por ejemplo, ustedes dicen acá, la estrategia es el uso de medios para generar cambios situacionales sucesivos que permitan alcanzar la situación objetivo, ¿verdad? Ustedes acá pudieron haber hecho eso sin mencionar a Matus, ¿verdad? Sin embargo, lo hacen porque se sugiere que ustedes digan de dónde han tomado esa idea. Entonces, la referencia a Matus es indirecta. Como es indirecta, entonces ustedes podrían haber colocado paréntesis, véase Matus 1982 o simplemente Matus 1982. El punto importante es que tanto el nombre del autor como el año van dentro del paréntesis. Ahora, si ustedes hubiesen dicho la estrategia es definida por Matus como el uso de medios para generar, entonces en ese caso tendrían que haber puesto Matus afuera y entre paréntesis 1982. ¿Aclara eso este punto? Sí, profe, viéndolo así, sí, queda súper claro ahora. Sí, ahora esto es válido para todos, ¿ok? Cuando yo hablo directamente de algo, si yo voy a decir, por ejemplo, los estudiantes de seminario realizaron X cosas, o afirman en sus trabajos de tesis X cosas, entonces yo tendría que decir, los estudiantes de seminario afirman en sus trabajos de tesis X cosas, entonces coloco estudiantes de seminario entre paréntesis 2021, ¿verdad? Porque estoy refiriéndome a ustedes de manera explícita, o donde digo los estudiantes de seminario, coloco entre paréntesis 2021, afirman X cosas. Ahora, si yo no me refiero a ustedes directamente, sino que digo, se afirma X cosa, entre paréntesis, véase estudiantes de seminarios 2021. ¿Sí entienden la diferencia? Acá, por ejemplo, ustedes dicen, la planificación es la herramienta para pensar y crear futuro, ¿verdad? No se están refiriendo a Matus. Ahora, si ustedes dijesen, según Matus, entonces ahí tendría que quedar fuera de paréntesis Matus y entre paréntesis 1996. Sí, queda claro, profe. Ok, entonces vamos a continuar por acá. Él me dice que por qué en algunos casos colocaron el AND de esta forma y en otros casos colocaron I. Me estoy refiriendo incluso a diferentes tesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diferentes trabajos. Grupo 6 creo que utilizó más el I y ustedes utilizaron una vez el AND. Entonces, por ahora, vamos a ver cuándo debería ir el I y cuándo debería ir el AND. Entonces, ahí tenemos que ir a las normas APA porque parece que eso es un tanto confuso. O sea, que no está como tan explícito. Si yo les pregunto a ustedes cuándo usar and y cuándo usar y, ¿qué me dirían ustedes? Ok, les voy a adelantar acá algo. Según una norma que les mandaron a ustedes, de la que yo bajé, que creo que fue Constanza que me la envió, el and, al parecer, lo usan dentro cuando están trabajándolo la cita acá dentro del paréntesis. Pero cuando está fuera del paréntesis, al parecer usan el i. ¿Sí? Entonces son muchos detalles. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento para que ustedes sigan lo que dice la norma que a ustedes le enviaron. Porque parece que hay otras versiones de la norma que no dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? O por lo menos en revistas donde usan la norma. Yo vi uno en una revista y no dicen exactamente lo mismo. Pero ustedes tienen que usar el que a ustedes le enviaron. Ok, entonces al parecer usarlo acá adentro está bien. Pero en ese caso tendrían que hacerlo en todas las citas. No usar en algunas el AN y en otras el I. Según eso, aquí adentro estaría bien usarlo, pero si es afuera, usar el I. ¿Sí? No sé qué me dicen ustedes de eso, de lo que ustedes estuvieron revisando.
Por ejemplo, en algunos casos se dice que es solo si viene del inglés, pero eso es de algo que no tiene que ver con lo que a ustedes le dieron. Entonces vamos a usar las que ustedes le dieron. Y acá, más que todo, la indentación, ¿sí? Que estaban, por ejemplo, acá, si está fuera del paréntesis, entonces tendría que ir el I, ¿sí? De acuerdo a lo que veo que les mandaron a ustedes, pero eso es algo que tienen que verificar ustedes, mirándolo con más detalle, pero ahorita miramos un poco eso. Y más que todo, esas eran las observaciones al grupo 1. Si nosotros vemos normas APA, a ustedes les han mandado varios documentos. Entre esos documentos tenemos esto que está acá. ¿Sí? Ya va. ¿Dónde está? Está esto. Esto se lo enviaron a ustedes, ¿verdad? Ustedes reconocen esto, ¿verdad? ¿Sí? Estos son unas normas que ustedes les enviaron. Sí, profe. Entonces, lo importante es que ustedes se centren en esto. Y luego, cualquier duda en relación a esto, yo se las puedo incluso hacer explícita al jurado y mandarles incluso este documento y decirles, se siguieron las normas APA que están en este documento. Y les envío este documento que fue el que ustedes le dieron. Entonces, por ejemplo, si vemos este documento, vamos a bajar un poco. Vamos a bajar un poco más. ¿Ven lo que dice acá? ¿Sí? Usar el símbolo si es dentro del paréntesis, pero si es fuera, parece que lo que se debe usar es el I. Entonces, háganlo de esa manera, pero ser consistentes, usarlo siempre de esa forma. Y yo tendría que aclarar esto con el jurado, sobre todo con quien nos ha puesto los peros, que creo que no lo tiene muy claro, ¿verdad? Fíjense, fuera del paréntesis, I. Dentro del paréntesis, el símbolo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ajá, eso es lo que ustedes les dieron, fuera del paréntesis y dentro del paréntesis. Ahora fíjense algo que yo noto aquí. Cuando ustedes, aquí tenemos en esta referencia, parece que se está dejando el espacio. Ustedes tienen que dejar el espacio como se está haciendo acá. ¿Sí? Recuerdan, es lo otro. Ahora, si ustedes ven otras referencias que les colocaron aquí en este trabajo, ustedes se van a dar cuenta de que esos espacios no se están dejando en muchos casos. Por ejemplo, acá no se ve que se esté dejando el espacio en estos ejemplos. ¿Sí lo ven? Sin embargo, ustedes tienen que dejarlo. Hay que dejarlo. ¿Ok? Cumplir todo esto, pero aquí este espacio, aunque no lo estén dejando en este ejemplo que le dan a ustedes como debe ser, ustedes tienen que dejarlo. Y el uso de el and parece que se hace también en las referencias. No se hace, en las citas no se hace, pero solo cuando los autores citados están fuera del paréntesis. Pero si están dentro del paréntesis, sí se usa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, pasamos entonces, si ustedes tienen dudas generales, por favor háganlas, dudas en relación a lo que acabamos de revisar, etcétera. Todos los grupos, como sabemos, tienen que adelantar el trabajo. Deberíamos, ya no es más, menos por parte de la cuestión bibliográfica y centrarnos en la metodología. Entonces, ¿prefieren que continuemos grabando si vamos a revisar lo de los grupos en particular o dejamos la grabación hasta allí? Grupo 6, que va a presentar algo, ¿qué prefiere? Que siga grabando, profe, para poder ver si estaba bien o mal y después poder ver el video. Ok. Bueno. No sé si dé tiempo de revisar lo de todos los grupos. ¿Los demás grupos hicieron adelantos?
Ok. Vengo acá entonces. Vamos a grupo 6. Este documento, ¿verdad? Profe no está compartiendo. Ok, voy a compartir. Ahora sí. Estoy en el documento correcto, ¿sí? ¿Me avisan cualquier cosa? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes quieren que vea algo de la parte bibliográfica o que pasemos La metodología más que todo la específicamente. metodología? ¿Pero lograron adelantar la parte bibliográfica también? Lo que hicimos aparte fue el PESTEL. Ajá. Hicimos un análisis PESTEL. Por acá más abajo. No. ¿Pero me está hablando de la metodología o de la revisión bibliográfica? O sea, De la la- metodología queríamos que revisara. Ok, de la metodología. O sea, de la parte bibliográfica no tiene ningún cambio. No, todavía no. Ok, entonces bajamos. Metodología. Ajá, entonces acá seguimos teniendo los mismos objetivos, ¿verdad? Pero ustedes están proponiendo ahora el PESTEL como una herramienta, ¿sí? Ese sería el cambio. Sí, pero por ejemplo el PESTEL lo hicimos, pero más que nada como un punteo de cosas, como un borrador, porque igual y eso lo tenemos en otro documento. Ajá. Entonces, ¿dónde habría cambio acá hasta ahora? ¿Hay cambios en esto? ¿Han agregado algo en relación al PESTEL? En general, ¿para qué estarían usando el PESTEL? Vamos a ver. ¿O prefieren ustedes compartir algún documento e irme comentando? Si Es no que está es acá. el mismo documento. Sí, Es es el que mismo. nosotros, por ejemplo, no teníamos actividades a realizar en las metodologías, entonces ahora sumamos actividades, por ejemplo, en el objetivo 1 vamos a hacer una recolección de datos, especificamos las páginas, también el desarrollo de un cuestionario futuro para acceder como a los diferentes padres y apoderados, que ahí queríamos Ujú. igual hablar con Jorge, que es el encargado de planificación, a ver si nos podía facilitar como algún colegio que nos pueda brindar correos de los padres y cosas así. Ujú. Entonces también trabajar en la elaboración de las preguntas que se van a hacer, todo eso lo punteamos Ok. para Por, esquematizarnos más. por ejemplo, ya en la metodología ustedes dicen determinar a cuáles actores entrevistar o a cuáles actores ir, acceder para solicitarles información. Eso lo agregaron en algún punto, me imagino, ¿no? Y Sí, definir cómo va a ser la toma de información, la manera y diseñar el sí, instrumento, ¿sí? sí. Eh, Eso es como en el objetivo 1. El 2, estábamos pensando como ahora usted nos dijo esta retroalimentación, unir el 1 y el 2, porque en el 2 como que podríamos, o sea, pensé yo que podríamos hablar de lo mismo que en el 1. em, sí, son muy parecidos, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando ustedes hablan del objetivo 1, ustedes van a hablar en dos términos, ¿verdad? O de dos ámbitos. Van a hablar tal vez de lo interno y también de lo externo, es decir, cuál es la situación actual de la organización a lo interno, es decir, las capacidades que se tienen, cómo están los equipos haciendo las cosas, lo están haciendo bien, el estado de la planificación,
¿sí? Como las capacidades. Es como cuando usted ve un vehículo y usted dice cómo está el vehículo para lograr el viaje, pero luego tiene que ver el entorno entonces es lo externo. Y para ver lo externo, que es cómo está el camino, cómo están las condiciones meteorológicas, etcétera, en este caso, para eso le serviría mucho el PESTEL, porque usted podría ver allí lo político, etcétera. ¿Sí? Y podría ver el estado actual en ambos casos, es decir, cómo está la organización en relación a ella en sí misma, en lo interno, y cómo está dando el servicio, y también cómo está la situación del entorno en términos de ese PESTEL. Sí, profe, porque eventualmente al desarrollo del PESTEL nosotros pensábamos como tratar de medir el impacto de cada una de las variables en el proyecto que estamos haciendo. Por ejemplo, en lo social. Es sobre todo ver el estado actual, porque cuando usted dice el impacto en las variables, ¿cuáles serían las variables? Por ejemplo, hay una variable, no sé, en lo social, en la parte social que van a afectar mucho más que por ejemplo, en lo ecológico. Sí, sí, está bien. Ahora fíjense, cuando usted dice el impacto, se está refiriendo cuando hablamos de PESTEL, la S de PESTEL es el ámbito social. Entonces, PESTEL lo que hace es básicamente ver ese ámbito social. Ahora, fíjense que usted ya vio unos ámbitos arriba, ¿recuerda? Sí. Entonces, esos ámbitos que usted definió arriba, debería compaginarlos con lo que dice PESTEL y redefinirlos, ver si allá están algunos que no están en PESTEL o si en PESTEL están algunos que no vio allá, y luego decir cuáles son los ámbitos de nuevo, tomando en cuenta lo que dijo arriba y lo que dice PESTEL. Sí. ¿Sí? Entonces, usted ve allí el estado actual, es decir, cuál es el estado social actual, cuál es el estado económico, cuál es el estado ecológico, si es necesario o si el ecológico no es importante, lo puede minimizar. Ahora, cuando usted va al estado futuro o deseado, ya tiene que centrarse en algunos elementos de lo que hizo arriba, no en todos, no necesariamente en todos. Por ejemplo, cuando usted habla del entorno, si el entorno, que es lo que está viendo con el PESTEL, si muchos de esos elementos, como el político, por ejemplo, el mismo ecológico, no están cambiando mucho, entonces eso se puede decir brevemente, estos aspectos del estado actual no se espera que cambien. Sin embargo, puede ser que algunos sí se espera que cambien, por ejemplo, el social. Es decir, en los próximos 5 años, si ustedes tienen que ver el intervalo de tiempo, si ustedes están planificando a 5 años, entonces lo social cambiará en 5 años. ¿Por qué? Bueno, cambiará porque, si es que cambia, ¿no? Quizás hay crecimiento poblacional, hay migración o hay movimientos de unas zonas a otras. Es posible que haya movimiento de zonas vecinas a, por ejemplo, a Tierras Blancas o a ciertos sectores, por decir algo, ¿no? Entonces, habría que ver el estado que se espera futuro en esos sectores, ¿verdad? En esos donde hay cambio. Es como hacer una especie de proyección. ¿Sí? Y por otro lado hay que ver a lo interno en la organización, cuál es el estado que se espera tener a lo interno, si se espera tener más personal, si se espera tener algunas herramientas tecnológicas adicionales, si se espera tener mayores recursos económicos, etcétera. Y cuál es el servicio que se quiere dar en ese futuro, ¿verdad? Eso sería la situación deseada, todos esos elementos, del interno y de lo externo. Y luego entonces, ustedes lo que van a hacer es tratar de lograr ese deseado dada la situación actual y determinar cuáles son las diferencias, es decir, la brecha. Eso es lo que se hace en el objetivo, digamos, 3, creo. Diseño. Vamos a ver el 3. Está más abajo, ¿verdad? No lo veo. Ustedes todavía no lo han terminado de desarrollar todo, ¿verdad? ¿O sí? O sea, estaba por ahí. Ahí está el 3. El 2 no hicimos nada porque por eso pensábamos unirlo mejor con el 1. Ah, ok. Identificar cuáles son los factores y los sectores críticos. Ok, bueno, si quiere entonces lo unen con el 1 y lo colocan como determinar estado actual y determinar estado deseado. Entonces, tendrían igualito dentro del 1 que ver estado actual
como el punto, como uno de los puntos, y luego estado deseado como uno, o sea, un subpunto actual y un subpunto deseado. Y en algún momento ver la brecha, que sería lo que están haciendo en el 3. Ahora, algo que es importante previamente es que ustedes identifiquen cuáles son los actores que van a consultar y por qué. Recuérdense que en la metodología se habla de ver los actores en situación, ver los actores decisores, etcétera. Entonces ustedes con esa metodología, ustedes dicen, o en base a esa metodología, ustedes dicen, hay que identificar muy claramente cuáles son los que se van a consultar y por qué, y qué objetivo tiene esa consulta. Por ejemplo, los que están en situación porque son los que conocen la problemática. Los decisores porque son los que van a aprobar o no el plan. O sea, si hacemos algo alejado de lo que ellos podrían aprobar, el plan va a fracasar, ¿verdad? Si lo hacemos alejado de los decisores. Pero también si lo hacemos alejado de los que están en situación, no vamos a detectar la situación problemática verdaderamente como debe ser, sino que vamos a quedarnos un poco alejados de cuál es la situación problemática bien como tal. ¿Sí? Ok, algo que ustedes quieran resaltar acá en esto, yo puedo mirarlo con más detalle si quieren y luego irlo analizando porque hay bastantes elementos que están agregando. O sea, le doy como unos lineamientos generales ahorita, pero luego puedo mirarlo con más calma. Sí, profe, eso yo creo que deberíamos hacer porque igual para poder continuar bien, po, no empezar a hacerlo y al final tener malo las cosas. ¿Sí? Es importante lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Profe, eso igual yo le iba a preguntar. Es que lo que pasa es que yo estaba pensando realizar un FODA, pero separando los colegios municipales de los subvencionados, porque igual hay como cosas que los diferencian, entonces no sé si está bien que haga eso. Claro, está muy bien justificado. Si usted ve diferencias claves, entonces haga un FODA para uno y un FODA para los otros. Ahora, fíjese que cuando usted va a ver fortalezas y oportunidades, eso se refiere en buena medida a ver el ámbito externo, es decir, lo que usted ha identificado con los factores y el PESTEL, ¿sí? Es decir, dirigirlo allí. Y cuando usted ve debilidades y amenazas, se refiere a ver más lo interno, ¿sí? Las capacidades de la organización, las potencialidades, etcétera. Y luego debe hacer un cruce de eso y eso le va a dar una idea de las brechas que hay, las diferencias, las brechas y cómo superar las brechas. Usted a través de las fortalezas y las oportunidades, usted trata de vencer esas debilidades y esas amenazas. Y aparece una primera idea de plan. Entonces ya fíjense que usted ya está utilizando 3 herramientas. No debería utilizar más herramientas, ya con eso es más que suficiente. Ya tiene una para ver el entorno, que es PESTEL, ya puede ver hacia adentro con las entrevistas y demás, yendo a los autores en situación y yendo a los decisores, y luego tiene el FODA para comenzar a ver, digamos, la problemática como tal. ¿Sí? Y con lo que usted me dice de hacer una división entre un tipo de colegios y otro, ya con eso es bastante. El asunto ahora es estructurarlo de manera apropiada, porque fíjense que están utilizando varias herramientas. ¿Sí? Entonces yo puedo revisarlo entre hoy y mañana. Ustedes me dicen si quieren hacer algunos cambios antes de que yo lo revise, que lo lea con más calma. Y si es así, entonces yo espero a que ustedes lo revisen. Yo tengo tiempo hoy y mañana. El jueves es un día muy complicado para mí. Entonces, de no ser hoy o mañana, yo saltaría para el viernes en la mañana o el sábado. ¿Sí? Sí, yo creo que sería ideal el viernes o el sábado. Igual no sé si las chicas están para que podamos Sí, avanzar y arreglar los puntos. ¿Sí?
Estoy de acuerdo. Ok, bueno, está bien. Ok, vamos a ver. ¿Alguno de los otros grupos que quiera que miremos algo? Ahora, ustedes, si es viernes o sábado, yo espero porque ustedes me envíen un mensaje diciendo ya puede revisar el trabajo, ya sea, y que el trabajo pues se supone que está allí, en ese lugar. Si ustedes quieren dejar algún documento adicional que yo quiera que ustedes quieren que mire, pues me lo envíen. Ya, profe. Ajá. No se preocupe, Kimei, si tiene que salirse, no se preocupe. El grupo 1 tiene algún comentario, Catalina, en relación a la revisión, los comentarios que se hicieron hace rato. Bueno, igualmente que esté bien, Kimei. No, profe, igual hemos estado nosotros arreglando todo lo que, corrigiendo lo que nos habían revisado. ¿Quieren Hemos hecho varios que, cambios. ¿quieren que abra el documento o prefieren enviármelo para verlo en estos días, de acá al sábado o algo así, de aquí al viernes? O sea, enviármelo, no, Eh, colocarlo allí, pues. Lo que pasa es que no hemos avanzado mucho en la metodología, entonces preferiríamos revisar el viernes para tener algo más concreto que revisar. Ok. ¿Los otros grupos quieren que miremos algo? Profe, por mi parte, por mi grupo, nosotros ya teníamos avanzado algo de la metodología. Sí, falta especificar más, que yo creo que lo haríamos durante estos días para que sí pueda revisarlo el viernes. Ok, para revisar viernes, sábado. Entonces sí me Sí. gustaría que todos los grupos adelanten y traten de hacer lo siguiente, traten de dejar la discusión bibliográfica lista. Es decir, que para la otra semana, lo que tengamos de discusión bibliográfica quede correcto, o sea, que no haya que hacer más cambios para que nos centremos en la metodología. Esto es para todos los grupos. Nosotros hemos hablado de varias herramientas metodológicas, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de grupo 1 y el grupo 2, que realizan actividades, o sea, trabajan con instituciones que realizan funciones públicas, allí analizar el contexto político, etcétera, es importante y sobre todo el social, ¿no? Porque tiene que ver con educación y tiene que ver con la vulnerabilidad social. Y hay algunas herramientas metodológicas que nosotros hemos mencionado que no son muy importantes, ¿no? Para ellos, pero para los otros grupos sí. Entonces, por ejemplo, los demás grupos, lo que es bueno, todos los restantes grupos, 2, 3, 4, 5, deben ver en qué puntos se están centrando para definir la metodología. Algunos se deben centrar más, por ejemplo, en analizar indicadores, comparar con otras empresas, con otros trabajos. Recuerden que también en la discusión bibliográfica está pendiente para la mayoría de los grupos, creo que todos, el hablar, el describir casos similares, estudios similares con más detalle del que se ha hecho hasta ahora. Estos grupos que trabajan con empresas privadas también pueden utilizar el FODA, ¿verdad? Pueden utilizar Pestel también, pero hay dos herramientas adicionales que están a disposición de ellos, que es el Porter y el Canvas. Algunos yo sé que se van a centrar en Canvas. Ahora, el Canvas, como les he comentado en algunos momentos, es muy útil para describir la situación actual relacionada con el cliente y relacionado con la entrada de insumos, pero también hay un elemento que es cuando está donde se muestra la apuesta del Canvas, que es muy útil para describir la situación deseada, lo que se quiere. ¿Sí? Ustedes ya creo que están trabajando un poco por allí. Entonces, en estos casos es importante utilizar esas herramientas en la metodología. Ahora, hay algunos que se han centrado más
en asuntos de crear una nueva agencia. Cuando se trata de crear una nueva agencia, tiene mucho que ver con las fortalezas que se tienen para crear esa nueva agencia y analizar el entorno donde esa nueva agencia se va a crear. Pero otros, por ejemplo, se centran más en problemas internos, en problemas, digamos, de gestión interna de la organización. Entonces, en ese caso, deben centrarse mucho en analizar el comportamiento interno de la organización, la logística, etcétera, ver si hay problemas de flujos digamos, de procesos, de falta de tecnología, etcétera. Entonces, cada uno de acuerdo a el dónde se ubica la problemática. Si es un poco a lo externo, como generar una nueva agencia, o si es a lo interno, como ver los procesos internos, eso es diferente. Entonces tienen que ver bien las herramientas que van a usar en ese sentido y orientarlas de acuerdo a ese trabajo. Bueno, voy a dejar de grabar.